Bienvenidos y bienvenidas a www.comoaprendermas.com. En este tutorial se explicará el concepto de isótopo, término utilizado para átomos de algunos elementos. Inicialmente se recordará el concepto de número atómico y número de masa, posteriormente el concepto de isótopos y finalmente ejemplos de estos. En la tabla periódica se presentan en forma organizada los 118 elementos, desde el número 1, el hidrógeno, hasta el elemento número 118, el ununoctio. De todos estos elementos se encuentran en forma natural 92, o sea, desde el 1 que es el hidrógeno hasta el número 92, el uranio, y del 93 que recibe el nombre de Neptunio hasta el 118, el ununoctio, son artificiales porque han sido átomos sintetizados en el laboratorio por los científicos. Todos los átomos que se encuentran en la tabla periódica se diferencian en el número de protones, electrones y neutrones. Estas partículas subatómicas se pueden deducir del número atómico y el número de masa. El número atómico es el valor que indica el número de protones que tiene un átomo de un elemento en su núcleo y se representan con la letra Z. Recordemos que los protones están cargados positivamente. Y el número de masa es el número de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo de cualquier elemento y se representa con la letra A. El link que aparece en este momento corresponde al tutorial sobre número atómico y número de masa. Los invitamos a que lo visiten y lo compartan con sus amigos. Veamos un ejemplo para recordar número atómico y número de masa. En el caso del hierro, tiene número atómico 26 y número de masa 56. Quiere decir que el número atómico es Z igual a 26. Este valor es igual al número de protones o de cargas positivas. Y cuando el átomo se encuentra neutro, por ejemplo, en este caso, en el símbolo no aparece ningún signo o carga positiva o negativa, quiere decir que es neutro. Por eso, entonces, también tiene igual número de electrones o cargas negativas. El hierro tendrá 26 protones o cargas positivas y 26 electrones o cargas negativas. El número de masa es el 56 y es el resultado de la suma de los protones más el número de neutrones. El número de neutrones se puede averiguar realizando una resta entre el número de masa y el número atómico. En este ejemplo, el número de neutrones será igual a 56, que es el número de masa, menos 26, que es el número atómico, obteniendo como resultado 30, o sea que el hierro tiene 30 neutrones. En total, el hierro tiene 26 cargas positivas o protones, 26 cargas negativas o electrones y 30 subpartículas neutras, o sea, 30 neutrones. Los 26 protones y 30 neutrones se localizan en el centro o núcleo del átomo y las 26 cargas negativas o electrones se localizan en la periferia del átomo. Los isótopos son los átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. En otras palabras, tienen igual número de protones
pero diferente número de neutrones. Veamos este primer ejemplo. El hidrógeno tiene tres isótopos, el protio, el deuterio y el tritio. Se aprecia que tienen el mismo número atómico, que es 1, y diferente número de masa. En el caso del protio, tiene Z o número atómico 1, o sea que tiene, al estar neutro, igual número de cargas positivas o protones que cargas negativas o electrones. Como su número atómico es 1, tiene entonces un protón y a su vez un electrón. El número de masa, que es el resultado de sumar los protones más los neutrones, sirve para calcular el número de neutrones, realizando una resta entre el número de masa y el número atómico. Para el protio, el número de neutrones será igual a la resta entre el número de masa, que es 1, menos el número atómico, que es 1, obteniendo como resultado 0 neutrones. El deuterio también, como tiene número atómico 1 y al estar neutro tiene igual número de cargas positivas a las de cargas negativas, es decir, un protón y un electrón. Al realizar la resta entre el número de masa A y el número atómico Z, se da entonces que 2 menos 1 será igual a un neutrón. Para el tritio, el Z o número atómico es 1, o sea que tiene un protón o carga positiva y un electrón o carga negativa. Y el número de neutrones resulta de al número de masa A restarle el número atómico Z, obteniendo la siguiente operación: 3 menos 1 igual a 2 neutrones. En resumen, el protio, el deuterio y el tritio tienen el mismo número atómico, por tal razón el mismo número de protones, y al ser átomos neutros tienen igual número de protones y electrones y tienen el mismo número cada uno, pero se diferencian en el número de neutrones. Por tal razón, el protio, deuterio y tritio son isótopos. Veamos el ejemplo entre el carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El carbono 12 con número atómico 6 y número de masa 12. El carbono 13, número atómico 6 y número de masa 13. Y el carbono 14, número atómico 6 y número de masa 14. Para el carbono 12, Z o número atómico 6 quiere decir que tiene 6 protones o cargas positivas y 6 electrones o cargas negativas. Y el número de neutrones resulta de la resta entre el número de masa A y el número atómico Z, obteniendo como resultado 12 menos 6 igual a 6 neutrones. El número atómico del carbono 13 es 6. También tiene entonces 6 protones y 6 electrones. Y al restar el número de masa menos el número atómico, se obtiene la operación de 13 menos 6 igual a 7 neutrones. Para el carbono 14, número atómico Z6, o sea, 6 protones y 6 electrones. Y al restar el número de masa menos el número atómico de esta operación, 14 menos 6, se obtiene entonces como resultado 8 neutrones. En síntesis, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14 también son isótopos, porque tienen el mismo número atómico, o sea,
el mismo número de protones y al ser neutros tendrán el mismo número de electrones, pero se diferencian en el número de neutrones. Otros ejemplos de isótopos puede ser el azufre 32, el azufre 33 y el azufre 34, con igual número atómico, pero diferente número de masa. O el cobre 63 y cobre 65, con el mismo número atómico, pero diferente número de masa. O el hierro 54, el hierro 56 y el hierro 57, con igual número atómico, pero diferentes números de masa. No olviden seguir visitando www.comoaprendermas.com en la página web o en el canal de YouTube. Hasta un próximo tutorial.